Okay, so this reflection is for Friday, May 29th. We're getting close to Pentecost. I'm just going to reflect real quick on the two readings for today's Mass. And so we start in the first reading with that moment where St. Paul has been kind of captured, if you will. They've done their initial investigation. And in Jerusalem, they can handle it. And it looks like it's crystal clear he's going to get off. The Pharisees have no interest in arresting him or killing him or imprisoning him. They have no interest in that. But he says, I want to appeal to Caesar. He's a Roman citizen. He can do that. He says, I want the Roman emperor to hear my case. Now, if he does that, he's probably going to die. He's probably going to be executed. So he could stay in Jerusalem and he could have the local authorities release him, or he can appeal to a higher authority and probably die. And so he appeals to the higher authority. Why on earth would he do that? Would you do that? Would you say, okay, one path, I'm going to get off scot-free with this. The other path, I'm going to get imprisoned for it. I'm going to choose prison. Why did he do that? So the gospel, one of my favorites, is after the resurrection. Peter and Jesus are walking along, and Jesus says to Peter 3 times, do you love me? Right? Remember the first question, he says, do you love me more than these? I've always envisioned the these being the fish, because Peter was a fisherman, and that was always going to be a temptation for him to go back to fishing, to go back to his previous life, to go back to a sin, to go back to something, some attachment we have, right? And Jesus says, do you love me? Now, when I hear that question in my own life, the question I actually hear Jesus say to me more is, do you trust me? Because I feel like I love him, but because of my own insecurities, my own things, I don't always trust him. And so when he has a plan, he has a mission for me, I often falter in the implementation of trusting him in that plan. And so I can imagine him saying, do you trust me? I say, yes, Lord. He says, no. Do you really trust me in this? So then we take that and we give it to Paul. And Jesus says to Paul, you have an easy path, you get off scot-free, and you continue evangelizing. Or you got another path that doesn't seem to make sense in an earthly way, but in a heavenly way. This will be the path of bringing Christianity into Rome, to the emperor, to the highest authority, and plant the seed there. And so Paul says, yes, Lord, I trust you. I will go down that harder path. I will do, if you want me to be arrested for the sake of the gospel, I will do that. It doesn't make sense in an earthly way, but in a heavenly way it does. God's plan is so much better, right? And so he does that. And yes, he's eventually martyred. But along the journey from Jerusalem to Rome, he will encounter numerous people who will be inspired by his words, will be inspired by his example, including his captors. And I suppose in the end, that's really how Christianity spreads. It's not when we have great programs, it's not when everything's going perfect and we have all the funding we need and all that. It's generally when everything seems to be not necessarily going according to our plan, but according to God's plan. All right? Hence, Pentecost. That's why we need the Holy Spirit. All right. Once again, we're still planning to have Mass here outside. We're limited to 100 people, so we're going to have multiple Masses. So if you're going to come here, you need to go to our website, look at the website, follow the instructions, email us, and get on our reservation list. Okay? We're trying to do it so that everybody who wants to come can come,
We'll see how that goes, but that's what we're gearing up for. All right, God bless. Para mi reflexión hoy estoy pensando en ambas lecturas por la misa hoy. La primera lectura es cuando San Pablo es un prisionero, pero las autoridades en Jerusalén están pensando que él es inocente. En el proceso no es muy difícil. Los fariseos no tienen problema con Pablo. Los saduceos tienen problema, pero los saduceos no tienen poder. Es los fariseos que tienen mucho poder. En ellos no tienen problemas. San Pablo está bien. Él necesita solamente esperar y él puede continuar con el evangelio. Pero hay una otra opción. Otra opción es porque él es un ciudadano de Roma. Él puede pedir él puede pedir que César, el rey, el emperor, César, sí, César. César puede escuchar sus cosas y él puede decidir cuál es mejor. Pero con este camino, probablemente San Pablo va a morir. Porque cuando es enfrente de autoridades en Roma, ellos no tienen paciencia con otras religiones. En Jerusalén, en ese momento, fariseos no tienen problema con Pablo. Pero en otro camino, en Roma, no es bueno. Now, en su vida, si tiene una opción, si tiene problemas con la ley, y un camino, probablemente el juez dice está inocente. Otro camino, un juez más alto, probablemente va a decir no está inocente y va a morir. ¿Cuál es su opción? ¿Cuál es su decisión? Pero con Pablo, él quiere seguir el camino más difícil. ¿Pero por qué? ¿Por qué? En el evangelio hoy, es uno de los evangelios que me gusta mucho. Jesucristo está hablando con Pedro después de la resurrección. Y 3 veces Jesús dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Me amas? 3 veces, ¿sí? Para mí, en mi vida, la pregunta muchas veces de Jesucristo no es solamente ¿me amas? Pero es, ¿te confianza? Do you have confidence in me? No, Wait. Ok, un momento. Mi español no es bueno. Ok, Jesucristo dice, ¿me amas? ¿Sí? ¿Me amas? Pero para mí es, ¿me confianza? ¿Me confianzas? ¿Is that right? ¿Confianza en mí? Porque muchas veces tengo problemas con confianza. Yo puedo decir, Señor, tengo amor para ti. Pero cuando Él tiene un plan Él tiene un plan para mí, es like, estoy muy débil. No sé, tengo confianza en Jesucristo. En la vida de San Pablo, probablemente durante estas cosas, Jesucristo está diciendo con San Pablo, ¿tiene confianza en mi plan? Porque en mi plan es diferente. No hay un camino más fácil. Quedar en Jerusalén y está inocente y puede continuar predicando el evangelio. No. Pero el camino que es más alto va a viajar a Roma y va a sufrir en Roma. Pero en ese camino San Pablo va a poner un ejemplo a muchas personas de una persona que Dios es primero en su vida. Él tiene mucho amor
por Dios y también tiene confianza completamente en el plan de Dios. So, en su viaje hay muchas personas, en los Hechos de los Apóstoles sabemos muchas personas que reciben ejemplo de San Pablo, y también las autoridades en Roma recibe el evangelio. La semilla se planta en el lodo de Roma, en la tierra de Roma, porque el plan de Dios es increíble, es más poderoso, es más bonito. Y esta es la razón que tenemos Pentecostés, Espíritu Santo. Podemos tener confianza en Dios, en nuestro alma. Podemos tener su Espíritu para seguirlo, para seguir Dios, ¿sí? Ok. Entonces, otra vez, el plan por la misa en domingo es, vamos a tener la misa aquí afuera. Vamos a tener varias misas, pero si quiere asistir, necesita reserva un lugar aquí en la misa, porque máximo no más de 100 personas en cada misa. Ok, so por favor ir a la página por la parroquia en internet, o en sábado mañana 10 a 1 puede venir a la oficina y hacer una reservación por una de las misas en domingo. Ok. All right. Hasta mañana.